Vamos a hablar de la anatomía y fisiología del intestino delgado e intestino grueso. Comenzando con el intestino delgado, este es el sitio principal de digestión y absorción de los nutrientes. Es una estructura tubular que se extiende desde el píloro hasta el ciego. La longitud calculada de esta estructura varía según la medición que se haga, ya sea radiográfica, quirúrgica o en autopsia, pero en un sujeto vivo se calcula que mide entre 4 a 6 metros y este está formado por 3 porciones. El duodeno, que se ve aquí en verde, el yeyuno en amarillo y el ilion en naranja. En sí no hay una división entre yeyuno e ilion, pero una forma de clasificarlo es que el 40% proximal es yeyuno y el 60% distal es ilion. Comenzando con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, mide 25 centímetros. Este tiene un trayecto en forma de C y comienza en el píloro y va a terminar en la unión duodeno-yeyunal. Es la porción más corta, ancha y fija del intestino delgado. Esta porción va a rodear la cabeza y el cuerpo del páncreas y tiene una localización retroperitoneal. Esta a su vez se va a dividir en 4 porciones. La porción superior que vemos aquí en naranja, esta mide 5 centímetros, comienza en el píloro y en esta porción se va a insertar el epiplón mayor y el ligamento hepatoduodenal. Después, a esa está a la altura de L1. Después de L1 hasta L3 tenemos la porción descendente, que mide 7.5 centímetros. Esta porción es especialmente importante porque si hacemos un acercamiento, binaríamos esto, que es donde el conducto colédoco y el pancreático principal o de Wilson se van a unir y formar la ámpula de Vater y van a penetrar la papila mayor. Y después tenemos la porción horizontal, que es hasta nivel de L3, esta mide 10 centímetros y va a estar en relación, por delante va a pasar la vena cava inferior, la aorta abdominal y la arteria mesentérica inferior. Después, a la altura de L2 tenemos la porción ascendente, que esta mide 2.5 centímetros. Va a ascender por el lado izquierdo de la aorta y en este lugar se va a relacionar con el cuerpo del páncreas y se va a unir con el yeyuno formando el ángulo duodeno-yeyunal y va a estar reforzado por una banda fibromuscular que es esta, el ligamento suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz. Ahora el yeyuno e ilion, estos tienen varias diferencias. Primero la longitud, el yeyuno, que es el que estamos aquí arriba, va a tener una longitud de 2.5 metros, el ilion de 3.5 metros. El calibre es mayor en el yeyuno, de 2 a 4 centímetros, en cambio en ilion de 2 a 3 centímetros. El color es intenso, rojo intenso en yeyuno y es rosa pálido en ilion. Y esto es en parte por su vascularización, porque es mayor en yeyuno y menor en ilion. Los vasos rectos son largos en yeyuno y son cortos en ilion, y la grasa mesentérica, que vemos aquí, es escasa en yeyuno, por eso vemos mejor los vasos, y más abundante en ilion. Y el tejido linfático, que son las placas de Peyer, estas son escasas en yeyuno y abundantes en ilion. En cuanto a la irrigación, casi toda la irrigación del duodeno proviene de ramas de la arteria celíaca y mesentérica superior. La irrigación de la porción distal del duodeno, del yeyuno y del ilion provienen de ramas de la arteria mesentérica superior, que va a formar un arco en el mesenterio y después ya se adentra en el intestino. El drenaje venoso va a estar a cargo de la vena mesentérica superior. Los vasos linfáticos, estos van a drenar por los ganglios linfáticos mesentéricos hasta la cisterna del quilo, después a través del conducto torácico y por último a la vena subclavia izquierda. Y la inervación, está la inervación intrínseca, que es el plexo de Auerbach y el de Meissner, y la inervación extrínseca, parasimpática por el nervio vago y la simpática por el nervio esplácnico. En cuanto a la histología del intestino delgado, este va a estar formado por 4 capas. La mucosa, submucosa muscular externa y la serosa. La mucosa es la capa más interna y esta va a estar formada a su vez por 3 capas, que es el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Esta está organizada en vellosidades y en criptas. Aquí en la imagen se ve, no sé si alcanzan a ver, pero aquí hay como una cripta y después sigue vellosidad y otra vez cripta y vellosidad, cripta y así. Así está todo el epitelio.
Las vellosidades tienen una longitud de 0.5 a 1 milímetro hacia la luz. Estas son más altas en el duodeno distal y en el yeyuno proximal, y se van acortando de manera progresiva conforme llegan al ilion terminal. Existen millones de vellosidades en el intestino delgado y le van a dar un aspecto aterciopelado. Cada vellosidad tiene una arteriola, una vénula y un vaso linfático, y va a tener diferente tipo histológico, bueno, de células, la vellosidad y la cripta, y también tienen diferentes funciones. La función principal de la cripta va a ser la renovación celular y la secreción exócrina, endócrina de agua y de electrolitos. En cambio, la función principal de la vellosidad va a ser la digestión y la absorción. Y aquí tenemos el tipo histológico, bueno, las células de la vellosidad y la cripta. Aquí está la vellosidad y aquí está la cripta. Y se ve que en la base de la cripta tenemos diferentes tipos de células. Primero están los enterocitos, que están en café. Estas son las células de absorción, son las que van a predominar y van a aumentar la superficie de absorción aproximadamente 40 veces. Después tenemos las células caliciformes, que estas son las que secretan moco. Después las células enteroendocrinas, productoras de hormonas gastrointestinales. Y las células de Paneth, que están aquí abajo, son las rojas. Estas contienen gránulos secretores con factor de crecimiento, enzimas digestivas y péptidos antimicrobianos. También en el epitelio intestinal tenemos las células M, que estas van a cubrir a las placas de Peyer. Las células M van a encargarse de transportar a los microorganismos y otras macromoléculas desde la luz intestinal hacia la placa de Peyer, que están sobre todo, como vimos en la tablita, en el ilion distal. Y otra cosa importante del epitelio aquí es que aquí están las células madre. Estas van a dar origen a las otras células. Y estas células, conforme van envejeciendo, va pasando el tiempo, van a ir subiendo hasta la vellosidad. Cuando llegan al vértice de la vellosidad, van a sufrir apoptosis y van a eliminarse hacia la luz intestinal. Este recambio tarda entre 5 y 7 días en el intestino delgado proximal y aproximadamente 3 días en ilio. Y las siguientes capas, que es la submucosa, una capa de tejido conjuntivo denso, contiene una red de linfáticos, arteriolas, vénulas, el plexo de Meissner. Aquí en la submucosa de duodeno tenemos las glándulas de Brunner. Esta no se encuentra en yeyuno ni en ilion. Estas glándulas van a encargar de secretar líquido alcalino rico en bicarbonato que contiene moco, el cual va a proteger a la mucosa del duodeno de la erosión por el ácido y la pepsina del quimo que va a llegar desde el estómago. Después tenemos la muscular propia, que son, como ya vimos, dos capas, una longitudinal externa y una circular interna, y entre ambos el plexo de Auerbach. Y la serosa, que esta consiste en peritoneo visceral que circunda yeyuno e ilion, solo la parte anterior del duodeno, y está formado por una capa de células mesoteliales aplanadas. Buenas noches, compañeros. ¿Ahí se escucha? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con la fisiología del intestino. Hay que tener en cuenta que la utilidad de este órgano va a estar determinada para optimizar la digestión y absorción de los nutrientes y para propulsionar este material que no fue digerido hacia el colon. En esta motilidad van a existir dos patrones que van a ser las contracciones por segmentación, que son las que se encuentran en la imagen A, y las contracciones peristálticas o movimientos peristálticos, que son los de la imagen B. Lo que respecta a las ondas de segmentación, esta es cuando el quimo entra en la porción del intestino delgado, se va a dar la distensión de la pared intestinal que va a inducir estas contracciones concéntricas localizadas y que van a estar espaciadas y que suelen durar menos de un minuto. Y como su nombre lo dice, pues estas contracciones van a generar lo que es la segmentación del intestino delgado. La función de estas ondas es primordialmente que se mezcle el quimo con las enzimas provenientes del páncreas y asegurar que se dé una exposición adecuada de todas las partes de este quimo a la superficie de la mucosa del intestino, donde se va a llevar a cabo la absorción. Lo que respecta a las ondas de peristalsis o movimientos peristálticos, pues estas van a ser movimientos que son de propulsión rítmicos y que su función es principalmente impulsar el quimo a lo largo del intestino y en dirección hacia el colon. Van a tener lugar
porque se va a dar la contracción primero, la contracción proximal del intestino con una relajación secuencial de la parte distal, lo que va a ir impulsando este quimo a través del intestino. Estas ondas se pueden originar en cualquier parte y van en dirección anal, y se dice que tienen un ritmo de 0.5 a 2 centímetros por segundo, aunque en condiciones normales estas suelen ser débiles y desaparecen después de una longitud de 5 a 3 centímetros, por lo que se dice que su movimiento neto a lo largo del intestino delgado va a ser de solo 1 centímetro por minuto, y a esta velocidad de desplazamiento se menciona que se necesitarían de 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula ileocecal. Bueno, ahora pasando a una de las partes importantes, que es la digestión y absorción de los nutrientes, vamos a empezar con los carbohidratos. Bueno, la digestión de estos carbohidratos se va a dar entre una de las partes va a ser por la amilasa pancreática, que la secreción pancreática va a contener, al igual que cuando se da la secreción salival, cantidades de amilasa. La función de la amilasa pancreática y la amilasa salival va a ser la misma, pero la amilasa pancreática va a ser mucho más potente. Por ello se dice que entre 15 y 30 minutos después de que se da el vaciamiento del quimo del estómago al duodeno y se mezcla con los jugos pancreáticos, se podría decir que casi la totalidad de los carbohidratos ya se han digerido. Por lo general, antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, estos carbohidratos se han convertido casi por completo en maltosa y otros polímeros muy pequeños de glucosa. Pero estos no se pueden absorber de esa manera. Por ello hay que realizar la hidrólisis de estos disacáridos y de estos pequeños polímeros de glucosa, que van a ser realizadas por enzimas que están presentes en el epitelio intestinal. Aquí es donde entran los enterocitos que ya se mencionaron, que están en las vellosidades del intestino y van a contener principalmente 4 enzimas, que son la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa. Estas van a descomponer estos disacáridos como la lactosa, la sacarosa y la maltosa y otros polímeros que son pequeñas moléculas de glucosa. Van a convertirlos a estos en sus monosacáridos constituyentes. Por ejemplo, la lactosa se va a convertir en una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. La maltosa y los demás polímeros de glucosa se van a convertir en pues, polímeros más pequeños de glucosa, y la sacarosa se va a convertir en fructosa y en glucosa, para que estos productos finales ya puedan ser absorbidos como monosacáridos hidrosolubles. Lo que respecta a las proteínas, pues la mayor parte de esta digestión proteica va a tener lugar en la parte proximal del intestino delgado, es decir, duodeno y yeyuno principalmente. Y va a ser por la acción de las enzimas proteolíticas que vienen en la secreción pancreática. Pues apenas se entran en el intestino delgado, los productos que ya vienen parcialmente degradados de las proteínas van a tener acción con estas enzimas proteolíticas, como son la tripsina, la quimotripsina, la carboxipolipeptidasa y la lastasa, que tanto la tripsina como la quimotripsina van a separar las moléculas en pequeños polipéptidos, y posteriormente la carboxipolipeptidasa es la que va a actuar y va a tratar de estos polipéptidos pequeños dividirlos en uno a uno en un aminoácido. Y por otra parte, la prolactasa se convierte en elastasa, y esta se va a encargar de digerir estas fibras de elastina que mantienen la estructura de las carnes. Si bien los jugos pancreáticos tienen una acción importante aquí, se dice que solamente van a degradar un pequeño porcentaje de estas proteínas hasta sus aminoácidos constituyentes, y la mayoría de estas van a mantenerse en forma de dipéptidos o tripéptidos. Es por eso que para el paso final de esta digestión de las proteínas necesitamos la acción de los enterocitos. Bueno, los enterocitos, como ya sabemos, pues tienen el borde en cepillo, perdón, y que va a tener múltiples microvellosidades que se van a proyectar. Entonces aquí van a estar unas peptidasas que son la aminopolipeptidasa y varias dipeptidasas, que van a continuar con la acción que tenían la secreción pancreática. Esas enzimas lo que van a hacer es que van a tratar de las dipéptidos y los tripéptidos, tratar de que sean más aminoácidos, o sea, los largos péptidos que sean o dipéptidos o tripéptidos y aminoácidos, para que puedan entrar hacia el interior de los enterocitos. Y una vez en el citosol de estos enterocitos, va a haber otras enzimas que van a actuar a través de que los dipéptidos se convierten en aminoácidos, para que la mayor absorción sea de aminoácidos y pocos sean dipéptidos y tripéptidos. Entonces, los proteínas se van a absorber principalmente en aminoácidos en su mayor cantidad y dipéptidos o tripéptidos,
que van a pasar a la sangre principalmente por difusión facilitada. La absorción de las grasas, esta también va a tener, pues, va a realizarse principalmente toda en el intestino, aunque tiene una acción principal, la lipasa lingual, que esta va a degradar principalmente menos del 10% de las grasas. Entonces, el primer paso para la digestión de las grasas va a consistir en que se reduzca el tamaño de esos glóbulos con el fin de que las diversas enzimas digestivas que son hidrosolubles puedan actar sobre la superficie de estas grasas. Y este proceso se conoce como emulsión de la grasa y tiene su inicio cuando se da la agitación dentro del estómago, pero la acción principal va a darse aquí en el intestino cuando se produce cuando se da la acción de la bilis. Pues la bilis tiene dentro de sus componentes grandes cantidades de sales biliares y de un fosfolípido que es la lecitina, y que en conjunto, esta es su principal función, va a ser hacer que estos glóbulos de grasa se fragmenten con facilidad con la agitación en el agua que va a haber en el intestino. O sea, van a tener una acción similar a la que podría tener cualquier detergente que se usa en el hogar, pues, para eliminar la grasa. Una vez que se da esta emulsión de las grasas, ya pueden actuar las lipasas, que pues son estas sustancias hidrosolubles. Los triglicéridos van a ser digeridos principalmente por la lipasa pancreática, que va a estar presente en el jugo pancreático. Y a pesar de que los enterocitos del intestino contienen también una lipasa, que es la lipasa intestinal, esta no suele ser necesaria por la gran acción que realiza la lipasa pancreática. Lo que respecta a los ésteres de colesterol, como los fosfolípidos, van a ser hidrolizados por otras lipasas de la secreción pancreática, como la hidrolasa y la fosfolipasa A2. Los productos finales de esta digestión de las grasas, pues, van a ser los ácidos grasos libres, que van a difundir a través de la membrana luminar de la célula. Y se menciona que en general aquellos ácidos grasos que tengan longitudes de cadenas inferiores a 12 átomos de carbono van a entrar directamente en el sistema de la vena porta y van a ser transportados hacia el hígado. Y aquellos ácidos grasos que tengan 12 o más átomos de carbono pueden volver a esterificarse y formar triglicéridos, kilomicrones, y pasar a la linfa o bien por exocitosis. Ok, lo que respecta, bueno, una parte importante del intestino pues va a ser la absorción, y se dice que cada día va a absorber varios cientos de gramos de carbohidratos, 100 gramos de grasa o más, 50 o 100 gramos de aminoácidos y 50 o 100 gramos de iones, y entre 7 o 8 litros de agua diarios. Pero también se menciona que la capacidad de este órgano puede ser mucho mayor a estos números. Lo que respecta al agua, se dice que el agua se va a transportar en su totalidad a través de esta membrana del intestino. Lo va a hacer a través de difusión y obedeciendo las leyes de ósmosis. Por lo que cuando el quimo está lo bastante diluido, el paso de agua a través de la mucosa intestinal va a ser hacia los vasos sanguíneos. Y también puede darse de manera indirecta. El agua puede pasarse en sentido opuesto, o sea, del plasma al quimo. Esto se va a dar cuando la solución o el quimo que pasa del estómago es hiperosmótico, y en cuestión de minutos va a transferirse a través de ósmosis agua para que el quimo sea igual de la misma ósmosis, sea isosmótico con el plasma. Lo que respecta a las vitaminas, pues hay vitaminas liposolubles y hidrosolubles. Las liposolubles, por ejemplo, la A, D y la E y la K, perdón, van a requerir sales biliares para su absorción y se van a empaquetar en kilomicrones para pasar al interior de las células de la mucosa y puede pasar a la sangre. Las vitaminas hidrosolubles se van a absorber a través de un mecanismo de cotransporte dependiente de sodio, y la vitamina B12 en el ilion se tiene que enlazar al factor intrínseco que es secretado por el estómago y para que sea absorbido por la mucosa. Bueno, otro aspecto importante es, acá se me pasó, sí, aquí, la absorción de los iones, por ejemplo, el sodio. Va a ser transportado a través va a ser por transporte activo. Se dice que se secretan intestinalmente entre 20 y 30 gramos de sodio, y que una persona normal puede ingerir entre 5 a 8 gramos diarios de este ion. Entonces, se menciona que para prevenir una pérdida neta de sodio por las heces, el intestino delgado debería absorber entre 25 a 35 gramos de sodio. Y esta absorción va a estar estimulada por un transporte activo del ion a través de las células epiteliales,
hacia los espacios paracelulares. Y pues como es un transporte activo, necesita energía que va a ser mediada por estas enzimas ATPasa. En lo que respecta al cloro, se dice que en las primeras porciones del intestino, la absorción del cloro pues va a ser rápida y va a suceder sobre todo por difusión. Esto va a ir acompañado con la absorción de los iones de sodio, pues con esta absorción de los iones de sodio, a través del epitelio se crea una carga negativa en el quimo y una carga positiva en los espacios paracelulares, y esto va a facilitar el paso de los iones de cloro a favor del gradiente, al gradiente eléctrico, y va a seguir como la trayectoria de los iones de sodio, y por lo general va a ser a través de difusión. Lo que respecta al hierro, la mayor parte se va a absorber en la parte superior del intestino delgado y se va a absorber entre el 3 y el 6%. Se dice que las células pues, intestinales van a absorber este hierro, ya sea en forma hemo o no hemo, y mediante diversos cofactores, esta se va a convertir en hierro libre, que este hierro libre puede irse a la ferretina para almacenamiento, o bien a través de la ferroportina pasar a la sangre para ayudarse a la transferrina para irse a los depósitos para una posterior síntesis de hemoglobina. Y el calcio se va a absorber principalmente duodeno. Se dice que hay una absorción del 30 al 80% del calcio, pero esta depende de cantidades suficientes de 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol o la vitamina D. Bueno, pasando al intestino grueso, tenemos que pues el intestino grueso va a constituir pues la parte final del aparato digestivo, que le otorga una continuidad al intestino delgado, y pues se va a tratar de un tubo muscular que va de 1,5 a 1,8 metros de longitud. Sus funciones principales van a ser el transporte del contenido intestinal pesado, es decir, las heces, y su almacenamiento temporal. Su diámetro es mayor en su origen, es decir, en el colon ascendente se va a tener aproximadamente 7 centímetros y va disminuyendo a través del colon transverso y el colon descendente hasta un mínimo de 4 centímetros para volverse a dilatar al llegar al recto, formando la ampolla rectal. A diferencia del intestino delgado, no va a ser liso. En su trayectoria va a tener múltiples gibosidades que van a estar separadas entre sí por surcos que internamente se van a traducir en estas fosas separadas por estas crestas. El intestino grueso pues va a estar dividido por un ciego con el apéndice, el colon ascendente, colon transverso y colon descendente, colon sigmoides, recto y pues el ano. Lo que respecta al ciego, pues va a ser la primera parte del colon. Normalmente va a estar situado en la fosa ilíaca derecha y se encuentra fijo por un peritoneo que lo va a rodear en toda su extensión. Mide de 6 a 10 centímetros de longitud y aproximadamente 7 centímetros de ancho. En el ciego se va a encontrar el apéndice cecal o vermiforme, que va a ser una prolongación del ciego, que se encuentra implantada de 2 a 3 centímetros por debajo de la válvula iliocecal, y va a tener una forma de un cilindro más o menos flexible y delgado, cuya cavidad pues se va a abrir aquí en el ciego. Tiene unas medidas de 7 a 10 centímetros y un diámetro de 0,6 centímetros. El colon ascendente se va a extender por toda la parte derecha de la cavidad abdominal, desde el ciego hasta el lóbulo derecho del hígado, donde va a girar a la izquierda para hacer la flexura cólica derecha. Va a ser mucho más estrecho que el ciego y se va a encontrar en un plano retroperitoneal. Está cubierto por un peritoneo por delante y a los lados y tiene una longitud entre 12 y 20 centímetros. El colon transverso va a medir aproximadamente 45 centímetros y va a ser la porción más grande y móvil del intestino grueso. Va a cruzar el abdomen desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda o flexura esplénica y flexura hepática. El colon descendente sigue un trayecto retroperitoneal desde la flexura cólica izquierda hasta la fosa ilíaca izquierda, donde aquí se va a continuar con el colon sigmoides. Va a tener un peritoneo que lo cubre por delante y a ambos lados y lo va a unir a la pared posterior del abdomen, y tiene una longitud de 20 a 30 centímetros.
Continuando con el colon sigmoides, esta va a ser la porción que está comprendida pues entre el colon descendente y el recto, y se va a caracterizar porque presenta una forma, un asa en forma de S. Esta tiene una longitud variable, pero suele medir 40 centímetros, y pues va a unir al colon con el recto. Se extiende de la fosa ilíaca hasta el tercer segmento sacro, donde se une el recto. El recto, pues, se continúa con el colon sigmoides a través de la vértebra S3, sacra 3. Tiene unos de entre 12 y 14 centímetros de longitud. Se encuentra en la parte posterior de la pelvis y en su parte distal se ensancha para formar la ampolla rectal. Y el conducto anal, que va a ser la porción terminal del tubo digestivo. Este se encuentra fuera de la cavidad abdominal. Va a tener unos 4 centímetros de longitud y se va a abrir al exterior pues por el orificio que conocemos como ano. Este va a presentar dos esfínteres, que es el esfínter interior y el esfínter exterior. El primero de ellos va a ser un engrosamiento de la musculatura lisa que va a rodear las 2/3 partes del conducto, y este va a ser involuntario. Y el externo va a rodear el conducto anal y se superpone en parte al interno, perdón. Este es voluntario desde los 18 meses de edad. Lo que respecta a la histología, las capas del intestino grueso son similares a las del intestino delgado. Presenta las 4 capas, que es mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa no va a presentar pliegues circulares ni vellosidades intestinales una vez que se supera la válvula ileocecal. En se van a extender criptas profundas y muy juntas hasta la muscular de la mucosa, que son estas, que es lo que se conoce como glándulas tubulares rectas o criptas de Lieberkühn. El revestimiento de estas glándulas va a comprender un epitelio cilíndrico simple, que va a estar formado por enterocitos absortivos, y también va a presentar un epitelio glandular, que va a revestir estas glándulas o criptas de Lieberkühn, que también está constituido por enterocitos y principalmente por células caliciformes. Además, también puede contener ciertas células madre y algunas células enteroendocrinas. Lo que respecta a la submucosa, se pueden encontrar aquí adipocitos, pero no se van a reconocer glándulas. La muscular va a tener una característica específica, que es que los haces de esta capa longitudinal externa, es lo que se fusionan para formar las tenias del colon, que son estas 3 bandas que miden aproximadamente 1 centímetro de ancho cada una, y la contracción de estas bandas, de estas tenias del colon y la capa muscular circular, determina que el colon forme estos sacos, que es lo que se conoce como las austras. Y lo que respecta a la serosa, esta puede presentar sacos de tejido adiposo dispersos, los cuales forman estas salientes saculares, que es lo que se conoce como los apéndices epiploicos. Como histología del apéndice vermiforme o el apéndice cecal, pues este es un pequeño saco tubular del ciego, y las capas se van a parecer también a las del intestino grueso, pero este tiene rasgos típicos, especialmente en la gente joven, que sería la existencia de estas masas de tejido linfoide y linfocitos que pueden infiltrar la lámina propia. Y el recto, pues tiene se caracteriza porque la mucosa aquí va a ser mucho más gruesa, las criptas de Lieberkühn van a ser más largas y va a estar revestido principalmente por células caliciformes. En el conducto anal las criptas van desapareciendo de forma gradual y se da un cambio de epitelio. La irrigación. Las arterias del ciego y el apéndice, el colon ascendente y parte del colon transverso van a provenir de la arteria mesentérica superior, y la arteria mesentérica inferior riega la porción de la parte distal del colon transverso y el colon descendente, así como el recto. El drenaje venoso va a ser de las venas mesentérica superior e inferior, que van a corresponder a de las arterias que las acompañan, y la arteria mesentérica inferior suele ser afluente a la vena esplénica, que luego se unen a la vena mesentérica superior para formar la vena porta. Y lo que respecta a su inervación, pues va a tener una inervación doble, con un sistema intrínseco y un sistema extrínseco. El sistema intrínseco va a contener las porciones correspondientes al plexo entérico, que están formadas por el plexo submucoso o de Meissner y el plexo mientérico o de Auerbach.
El plexo submucoso va a estar humecado pues en la capa submucosa y va a ser un tanto más sensitivo, mientras que el plexo mientérico va a estar en la capa muscular, tanto longitudinal como la circular, y pues va a tener una función un tanto más motora. Y la inervación extrínseca va a estar realizada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y la inervación parasimpática va a estar dada por el vago, mientras que la simpática por el plexo celíaco y el plexo mientérico. Continuando con la fisiología del intestino grueso, aquí el colon es el sitio central para la absorción de agua e intercambio de electrolitos. En circunstancias normales, cerca del 90% del agua que está contenida en el líquido ileal se va a absorber en el colon, alrededor de 1 a 2 litros por día. El sodio se va a absorber por mecanismos activos mediante la bomba de sodio-potasio, ATPasa. El colon puede absorber entre 400 hasta 400 mil equivalentes de sodio por día. El agua va a acompañar al sodio transportado y se absorbe de manera pasiva en favor de gradiente osmótico. El potasio se va a secretar de manera activa hacia la luz del colon y se absorbe por difusión pasiva. El cloro es mediante el intercambiador de cloro bicarbonato y el amoníaco, este es producido por la degradación bacteriana de las proteínas y de la urea, que luego se absorbe y se transporta hacia el hígado. Aquí en el colon son especialmente importantes los ácidos grasos de cadena corta. Estamos hablando del acetato, butirato y propionato. Estos se producen por la fermentación bacteriana de los carbohidratos alimentarios. Y estos son importantes porque son una fuente de energía para la mucosa colónica y el metabolismo de los colonocitos. Le van a proporcionar energía para realizar procesos como es el transporte activo del sodio. Ahora, la microflora colónica. Cerca del 30% del peso fecal corresponde a bacterias. Los anaerobios son la principal clase de microorganismos y la especie bacteroides son los más abundantes, 10 a la 11 o 10 a la 12 organismos por mililitro. E. coli es la más abundante de los microorganismos aerobios, de 10 a la 8 a 10 a la 10 bacterias por mililitro. Y aquí las funciones primarias de la microflora son la función de nutrición y metabolismo. Estos son cruciales para la degradación de los bicarbonatos de proteínas en el colon, participan en el metabolismo de bilirrubinas, ácidos biliares, estrógeno, colesterol y son necesarias para la síntesis de la vitamina K. Tienen una función de protección, previenen la invasión de microorganismos patógenos, tienen una función de barrera y también tienen función sobre la proliferación y diferenciación del epitelio intestinal. Ahora, en el colon pues, también se encuentra el gas. Este proviene del aire deglutido, de la difusión de la sangre y de la producción intraluminal. Y sus componentes son el nitrógeno y el oxígeno, el dióxido de carbono, que sabemos aquí, y el hidrógeno y el metano, que este es producido por las bacterias. En el tubo digestivo suelen contenerse entre 100 y 200 mililitros de gas. Todos los días se van a liberar como flatos 400 a 1200 mililitros según el tipo de alimento consumido. En cuanto a la motilidad del colon, el colon tiene 3 tipos de movimientos. Los movimientos de contracción, las contracciones de segmentación, las ondas peristálticas y las contracciones de acción de masa. Las contracciones de segmentación, estas van a encargarse de mezclar el contenido del colon y poner en contacto una mayor parte de este contenido con la mucosa y de esta manera facilitar la absorción. Las ondas peristálticas que van a impulsar el contenido intestinal hacia el recto y un tercer tipo de contracción que son las que están en la imagen de abajo, que son las contracciones de acción de masa. Estas aparecen unas 10 veces al día y estas provocan una contracción simultánea del músculo liso en grandes zonas confluyentes. Esas contracciones van a desplazar el material de una porción del colon hacia la otra y van a desplazar el material hacia el recto, que después el recto se va a extender y va a iniciar el reflejo de la defecación. Los movimientos del colon son coordinados por el ritmo eléctrico básico del colon, que aquí la frecuencia de la onda va a ir aumentando. Primero comienza en la válvula ileocecal de 2 por minuto y termina en el recto, en el sigmoides de 6 por minuto. Y por último tenemos la función de defecación. Aquí el deseo urgente de defecar va a presentarse cuando la presión del recto aumenta a 18 milímetros de mercurio.
Cuando se llega a los 55 milímetros de mercurio, es cuando tanto el esfínter externo como el interno se relajan y va a haber una expulsión refleja el contenido. Pero no necesitamos llegar a esta presión para que el contenido sea evacuado, porque también recordamos que el esfínter anal externo, este es voluntario. Entonces, se puede provocar mediante el esfuerzo de la defecación. En condiciones normales, el ángulo entre el ano y el recto, que es el ángulo anorrectal, que mide alrededor de 90 grados, más la contracción del músculo puborectal, que es el que está aquí, van a inhibir la defecación. Pero cuando hay un esfuerzo para poder defecar, los músculos abdominales se van a contraer. El piso pélvico va a descender de 1 a 3 centímetros y se va a relajar este músculo, el músculo puborectal. El ángulo también va a disminuir a 15 grados. Y pues de esta manera se va a relajar tanto el esfínter interno como el externo y se va a producir la defecación. Y esto fue porque hicimos esfuerzo. Por lo tanto, la defecación es un reflejo que se puede inhibir de manera voluntaria si se mantiene contraído el esfínter externo y se va a favorecer mediante la relajación de este esfínter y por la contracción de los músculos abdominales. Y eso sería todo por nuestra parte. Muy bien. Creo que su presentación me gustó mucho, la verdad. Abarca, pues está resumida, pero la verdad es que abarcaron bastante, ¿verdad? Sobre todo de fisio, que es como lo más interesante, bueno, a mi parecer. Yo creo que, pues ya llegamos al final de la clase, entonces, pues no sé si tengan alguna duda hasta ahorita, sino para vernos ya la próxima clase con el tema que sigue, que son las diarreas agudas. Muy bien, pues entonces muchas gracias por su presentación y nos vemos el próximo martes. Gracias, doctora. Bonito fin. Doctor, una duda. ¿Sí? ¿Va a ser únicamente diarreas agudas o también preparo el de diarrea crónica? Si quieres tenerlo preparado de una vez, porque acabamos rápido el de diarreas aguda, que más que nada vamos a ver las infecciosas, las virales, bacterianas y algunas parasitarias, ¿no? Y si quieres preparando ya lo de diarrea crónica. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias.